Muy buenos días y muchísimas gracias a AMA y a la Asociación de Médicos de Fútbol por invitarme a esta jornada y para charlar precisamente uno de los problemas que tenemos de manera muy repetitiva diariamente, que son las lesiones musculares y especialmente las indicaciones de la ecografía y su clasificación. Todos sabemos lo que es una lesión muscular, es decir, no hace falta más que verle al jugador azul, cómo se echa mano al muslo izquierdo y cómo inmediatamente tiene que parar, exactamente igual que que cuando da un chut tiene un dolor brutal en la parte posterior que le obliga prácticamente a ir a los vestuarios de manera directa. Sabemos que tiene una lesión del bíceps, pero el problema siempre es la duda de cuánto, en qué músculo y qué tipo de lesión es la que tiene, porque va a condicionar mucho el tratamiento. Desde el punto de vista de lo que es la lesión muscular, tenemos que partir de la celularidad como elemento fundamental, la miofibra, que generalmente se agrupa en fibras musculares. Estas a su vez se agrupan en paquetes de fascículos y estos fascículos luego se agrupan posteriormente en el músculo, es decir, desde la célula primaria hasta lo que es el músculo tenemos una serie de subdivisiones celulares que son el entramado realmente muscular. Este entramado muscular está cubierto por un tejido conectivo de tejido fibroso que se organiza de manera muy similar, es decir, las fibras musculares están cubiertas por el endomisio, los fascículos a su vez por el perimisio y el músculo a su vez por una cobertura externa llamada epimisio. Ha habido una confusión porque se llamaban mucho a estas lesiones musculares lesiones miofasciales y realmente es una interpretación que viene o deviene de la nomenclatura griega, donde fascia se identificaba a todo tejido conectivo y fascia era tanto lo que era el tejido conectivo muscular como incluso el tejido tendinoso. Hoy en día separamos, aunque sea por razones didácticas, y conocemos como fascia a todas aquellas estructuras que realmente envuelven fibras o grupos musculares o incluso músculos, mientras que diferenciamos el tejido aponeurótico, también conocido como tendón interno, que son esas estructuras donde los perimisios se van a ir engarzando y haciendo una estructura muy similar al tejido tendinoso y que es el que va a unir el músculo con el propio tendón. Desde el punto de vista de uniones se establecen por tanto las siguientes uniones, es decir, el músculo en su exterior estará unido por una unión mioconectiva externa entre el músculo y el propio epimisio con la fascia, mientras que a nivel interno habrá unas estructuras ya menores de tejido conectivo que engarzan los diferentes fascículos y que cuando estos fascículos se van agrupando a través de estructuras conectivas más potentes que forman el perimisio y se van estructurando, engrosándose hasta formar la verdadera aponeurosis, que es esta estructura tendinosa intramuscular que es la que va a hacer luego de engarce con el propio tendón. De esta manera vamos a ver uniones mioconectivas externas, uniones mioconectivas internas y uniones aponeuróticas internas. Si lo vemos desde el punto de vista macroscópico nos puede llevar a cierto error, es decir, vemos un recto interno aquí con su separación macroscópica muy bien delimitada entre el tendón y el músculo. Sin embargo, si nosotros le damos la vuelta a este músculo ya vemos como por la parte posterior ya este músculo cambia de aspecto de manera clara y entre el músculo y el tendón tenemos una estructura aponeurótica que todavía estará cubierta de músculo y que es la que va a servir de engarce entre las estructuras perimisiales y tendinosas. Con ello podemos esquemáticamente diferenciar todo este entramado arquitectónico e histológico que hemos comentado y diferenciaremos una parte tendinosa, que es esta parte donde no tenemos cobertura de fibras musculares, que a su vez viene cubierta por un paratendón, la parte epimisial que cubre el músculo en su exterior y la unión que comentábamos entre la estructura muscular con todos los haces perimisiales y el tendón, que es la estructura probablemente más importante desde el punto de vista de arquitectura muscular, que es la aponeurosis. Todas las estructuras perimisiales serán las que luego vayan engrosándose para convertirse en este entramado conectivo
que es la aponeurosis, que es la que se va a unir al tendón. Con lo cual tendríamos un componente celular que es la fibra muscular, y esta fibra muscular con su diferente organización intramuscular va a estar estructurada o de alguna manera empalizada por una estructura mioconectiva formada por las uniones de las fibras endomisio, las uniones de los fascículos eperimisio, las uniones musculares, las epimisiales. Perimisio generalmente es el que va a confluir en su estructura en la mioaponeurosis, que a su vez va a confluir en el tendón, y todo esto constituirá junto a la fibra muscular la arquitectura de conectiva de entramado de empalizada, que es la que va a dar soporte al músculo. Desde el punto de vista de lesión muscular, ya en el 2013 Müller-Borfat ya diferenció las lesiones funcionales y las directas, y las separó de las lesiones estructurales, que son las más frecuentes, las que se producen en la propia estructura conectiva, generalmente por elongación, donde diferenció dos grandes grupos, las roturas parciales y las subtotales o totales, y las roturas parciales grupo 3A y 3B en función de que sean menores o moderadas. Es decir, ya iniciaba con esto una clasificación de tejido conectivo intramuscular o perimuscular, que era la que iba a luego posteriormente a confirmarse en estudios posteriores. Así nosotros, en un estudio que publicamos en la Sociedad de Traumatología Deportiva, donde muchos facultativos colaboramos en buscar precisamente una nomenclatura común a este entramado, esta histoarquitectura muscular esquelética, y ya vimos y confirmamos lo que ya en ese momento se estaba confirmando de manera generalizada, que es que la afectación del tejido conectivo y la localización anatómica eran los elementos probablemente más definitorios de una lesión muscular, y que se necesitaban pruebas complementarias precisamente para categorizar todas estas diferentes lesiones. En este sentido, probablemente la aportación más importante la hizo la clasificación de la Asociación de Lesiones Musculares en Atletas Británicos, la BAMIC, que ya diferenció en el 2016 lesiones desde el punto de vista de la extensión, clasificándolos desde el punto de vista puramente numérico en el grado 1 en lesiones pequeñas, en el grado 2 en lesiones moderadas, lesiones extensas grado 3 o incluso tendinosas grado 4, de una clasificación alfabética probablemente más importante, donde la A definía las lesiones miofasciales, la B las lesiones miotendinosas y la C las lesiones tendinosas. Esta clasificación lleva cierta confusión, en el sentido de que, como habla de lesiones miotendinosas y tendinosas, parece que se confunde con las verdaderas lesiones tendinosas. Por eso a mí me ha gustado clasificarlas de una manera más didáctica, más sencilla, en lesiones mioconectivas, porque siempre que hay una lesión muscular se afecta a una unión mioconectiva, diferenciando las lesiones miofasciales de las lesiones mioconectivas intramusculares y de las lesiones mioaponeuróticas, que serían esas lesiones miotendinosas que habla la clasificación de BAMIC. Y dentro de estas lesiones aponeuróticas, lesiones periféricas o centrales, en función de que la aponeurosis tenga una localización más periférica o más central, y lógicamente diferenciándolas de las lesiones puramente tendinosas, como puede ser una lesión del tendón rotuliano, del tendón aquileo, o son lesiones donde la estructura conectiva no está cubierta de músculo y se puede considerar verdadero tendón. Si nosotros miramos a la naturaleza, probablemente veamos una similitud enorme con la arquitectura de las ramas y de los troncos de los árboles, es decir, la lesión aponeurótica central sería el tronco principal, las ramas periféricas serían las lesiones de tejido conectivo perimisial, que no afectan al propio tronco, a la estructura principal del músculo. Así, comenzando por esta clasificación alfabética más importante que la numérica, las lesiones tipo A serían estas lesiones miofasciales, que pueden ser
que son generalmente periféricas y que pueden también lógicamente tener tamaños diferentes. Así podemos diferenciar lesiones pequeñas cuando se lesionan ciertas partes de la estructura periférica en la unión epimisial con la propia fascia, que serían menores al 10% del músculo o menores a 5 centímetros, siguiendo esa clasificación de BAMI que está pensada para la resonancia. Lesiones miofasciales moderadas, las que no llegan al 50% del grosor del músculo, pero que dependen de su estructura externa. Así vemos imágenes de estas características, se mantiene el tendón de este aductor largo y sin embargo vemos una rotura del aductor mediano, del aductor breve en su componente externo, una lesión donde todo el entramado arquitectónico central se mantiene intacto, una lesión de buen pronóstico. Lesiones miofasciales, es decir, que afectan al exterior de la unión muscular con el epimisio y con la fascia, pero que engloban a un porcentaje ya muy importante de la anchura del tendón, es decir, de más del 50% de la anchura del tendón y una distancia generalmente mayor a 15 centímetros, podrían ser estas lesiones, por ejemplo, de un semimembranoso en la parte externa. Enseguida veremos en la imagen la oquedad que forma el desanclaje del músculo en su parte periférica, o esta otra lesión dependiente del recto anterior, una lesión externa dependiendo de la porción más directa. Vemos, sin embargo, cómo se mantiene el entramado más potente desde el punto de vista de la estructura aponeurótica central, y estamos hablando de una lesión puramente periférica, lógicamente de un pronóstico mejor, aunque sea relativamente extensa. Las lesiones tipo B serían aquellas que afectan al entramado muscular, pero no a la estructura principal, al tronco principal, es decir, estaríamos hablando de lesiones de estas características, afectarían a la periferia del músculo, en su entramado conectivo, a las ramas, pero a las ramas más pequeñas sin afectar al tronco principal, que también pueden ser a su vez pequeñas, donde la extensión sea menos de un 10% o menos de 5 centímetros, o podrían ser, como en este caso, ya más moderadas. Vemos aquí la lesión del bíceps en su zona más distal, justo por encima del nervio ciático, una alteración muy clara en la estructura que se ve también muy bien en el eje longitudinal, en los 2/3 sanos del propio bíceps y la afectación ecoestructural del entramado perimisial del músculo, dentro del músculo, pero que no afecta al tronco principal, a la propia tendón central o aponeurose central del bíceps. Lesiones similares de estas características, vemos un recto en este caso, el entramado aponeurótico central está conservado y la afectación es dentro del músculo, pero sin afectar a la estructura central. La misma imagen en la resonancia, vemos cómo se superponen, y aquí vemos realmente uno de los grandes problemas de la ecografía, que es, por eso es tan explorador dependiente, porque es más difícil de visualizar, dado que no tiene estas imágenes de edema muscular que nos van a marcar de manera mucho más sencilla la propia lesión. Más lesiones de estas características, en este caso estamos en una lesión en la zona bicipital más distal, no se afecta al entramado tendinoso más proximal, la afectación es en esta zona, una zona muy distal, donde no se afecta al entramado aponeurótico y sin embargo sí este pequeño septo ya más periférico, más distal, es decir, se mantiene la arquitectura principal del tendón y se lesiona la parte muscular más periférica, pero dentro del músculo en su estructura perimisial interna. Lesiones ya más severas, donde ya se afecta una parte ya muy importante del propio músculo, en el interior del músculo, forman generalmente hematomas intramusculares, se mantiene el tronco principal y sin embargo tenemos estas estructuras
concretamente en este vasto intermedio, con una lesión muy importante, prolongación, pero sin embargo que no afecta al entramado fundamental. Son lesiones generalmente que pueden sangrar y que a veces son muy subsidiarias de drenaje o de punción ecoguiada o incluso de lavado ecoguiado, como veremos más adelante. Otra lesión de estas características, un bíceps en este caso, un semimembranoso en este caso, con una afectación prácticamente completa, pero sin embargo vemos como el tendón o la aponeurosis ya más proximal del semimembranoso se encuentra indemne, es decir, una lesión muy distal, un pronóstico relativamente benigno que no afecta al entramado conectivo principal del músculo. Las lesiones tipo C serían ya diferentes, serían lesiones que afectan ya a esa estructura principal aponeurótica que puede a su vez ser central o periférica en función de la propia forma de la aponeurosis en cada uno de los diferentes músculos. La periférica, aponeurótica periférica, la clásica lesión es el tennis leg, es decir, la aponeurosis profunda. Ya vemos como los septos fibroadiposos, es decir, el perimisio va englobándose desde la superficie a la profundidad hasta formar esta aponeurosis profunda muy potente y muy ancha, que es precisamente la base de lesión en estas lesiones tipo C. En este sentido, lesiones aponeuróticas moderadas, porque la clasificación BAMIC no identifica lesiones de estas características pequeñas, es decir, la lesión 1C, la lesión 2C, sería lesiones de estas características, aunque ya vemos que podemos identificar lesiones incluso bastante pequeñas, donde la aponeurosis más profunda se ve claramente afectada, lesiones muy pequeñas, afectación del perimisio en su inserción ya más distal, prácticamente sin hematoma y con una característica donde, dado que la mayor parte del entramado de la aponeurosis y la conexión entre el gemelo y el sóleo se mantiene, porque la lesión es muy periférica y muy pequeña, se mantiene esta dinámica sincrónica de movilización de flexo-extensión del tobillo que hace que tanto el gemelo como el sóleo vayan de manera sincrónica en el movimiento. Más lesiones de estas características, algo mayores, ya vemos cómo la aponeurosis podemos definirla perfectamente, cómo la rotura es una lesión relativamente pequeña, aquí la tenemos cuantificada, 3,7 milímetros en comparación con 11,6 milímetros de la zona sana, es decir, estamos hablando de prácticamente menos de un tercio de la lesión aponeurótica, es decir, una lesión moderada, pero que afecta a la arquitectura conectiva principal del entramado aponeurótico más profundo del gemelo. Lesiones similares, como vemos en todas las características comunes, que podemos definir perfectamente la zona sana aponeurótica de la zona afectada. Vemos aquí en el eje longitudinal la afectación de los perimisios y la afectación aponeurótica a nivel profundo. Y que se diferencian completamente de este tipo de lesiones. La afectación aponeurótica ya es del 50 o más porcentaje, generalmente de más de 10-15 centímetros en el eje longitudinal y una separación prácticamente completa del gemelo y del sóleo, con una rotura prácticamente completa de la aponeurosis, cuya característica principal es que el gemelo va absolutamente por libre, donde el sóleo se moviliza con el tendón de Aquiles y con la estructura aponeurótica del sóleo, pero no hay ninguna unión aponeurótica. La rotura de aponeurosis ha producido una desincronía total, una falta de unión entre la movilización de uno y otro. Es decir, estamos hablando de una lesión donde se rompe prácticamente completamente la aponeurosis del gemelo y eso hace que se pueda prácticamente asimilar a una desconexión del entramado conectivo o tendinoso, se puede prácticamente asimilar a una lesión de tendón de Aquiles proximal. Lesiones mioaponeuróticas ya no periféricas sino centrales, aquí el exponente clásico es la aponeurosis o el tendón central del recto o del sóleo, o incluso por asimilación la del bíceps y el semitendinoso, dado que aunque son dos músculos conforman un tendón conjunto en la porción central, se afectaría aquí sí el entramado central más importante del árbol, es decir, el tronco principal del árbol. Como vemos, se afecta
en o alrededor de este tronco principal, y eso determina lesiones aponeuróticas que pueden ser moderadas cuando los cambios en la resonancia afectan a extensiones menores de 15 centímetros y menos del 50% del entramado muscular. Tenemos que tener muy en cuenta realmente cómo se comporta la estructura central del tendón o la aponeuritis central en este tipo de lesiones. Y así podemos diferenciar lesiones longitudinales, serían aquellas lesiones donde prácticamente se separa en dos la aponeuritis central. Separarse en dos es muy similar a lo que pasa en un tendón peroneo corto en el caso de un split longitudinal, y vemos aquí como la aponeuritis central se separa en dos mitades, pero manteniendo la continuidad fundamental en longitud del entramado aponeurótico central. A diferencia de lesiones transversales, en este caso sí tendríamos una separación muy clara transversal de la propia aponeuritis central, que generalmente tiende a retraerse mucho más que las longitudinales y producen también bastante distorsión. Vemos como en este caso la aponeuritis central está como fragmentada en varias zonas, lesiones lógicamente de peor pronóstico por efecto de esta separación de las estructuras tendinosas centrales del músculo. Lógicamente, cuanto más cerca a la inserción tendrá más gravedad, porque este tipo de lesiones se acercan más a estructuras ya más cercanas al propio tendón. Ejemplos de estas lesiones centrales: vemos esta lesión del bíceps semitendinoso en su parte más distal, inmediatamente por encima del ciático, con un engrosamiento de la estructura aponeurótica, pero sin embargo manteniendo la continuidad de una lesión por elongación a nivel distal. Vemos aquí el edema que ha producido una lesión relativamente pequeña, precisamente por esta arquitectura longitudinal de lesión que afecta a la parte más distal y sin embargo no afecta a la aponeuritis central. Más lesiones de estas características, lesiones moderadas donde no se afecta la aponeuritis central, se afectan los perimisios en casi toda su extensión, pero se mantiene la arquitectura central. Lesiones de relativamente buen pronóstico a pesar de afectación de la estructura del tronco principal. Otra lesión de estas características, el famoso ojo de Sauron en el recto anterior, donde se rompe toda la estructura perimisial alrededor del propio tabique central, que puede llegar a producir una movilización diferenciada del recto con su parte posterior y su parte más periférica, pero sin embargo de pronóstico no tan malo como puede ser una rotura del propio tabique. Aquí vemos el tabique cómo se mantiene, la desinserción puramente periférica con las fibras que se quedan insertadas, y aquí una pequeña lesión más periférica. Lesiones similares en la ecografía y en la resonancia, vemos como esta afectación perimisial de larga extensión, pero sin embargo manteniendo toda la estructura del entramado aponeurótico central del recto anterior. La misma imagen en la resonancia, realmente extensa sí, pero sin embargo manteniendo la arquitectura central, que hace que el pronóstico de estas lesiones sea relativamente bueno. Lesiones similares también, en este caso del semimembranoso y del bíceps a nivel proximal. Vemos el engrosamiento tendinoso claro en el caso de una elongación, pero como ha mantenido la inserción hasta la propia tuberosidad isquiática. Lesiones de relativamente buen pronóstico, porque a pesar de que sí que afectan a la inserción más proximal, se mantienen, son lesiones longitudinales por extensión o por alargamiento, pero que mantienen la mayor parte del propio tendón en su inserción. No se desinserta, se emulsiona el propio tendón. Sí es ya más importante la lesión septal, cuando esta lesión septal produce una rotura del entramado arquitectónico conectivo de la propia aponeuritis central. En este caso el recto, vemos cómo se afecta de una manera muy clara. Estaríamos afectando el tronco principal del árbol. En este caso se rompe, se distorsiona este tronco principal, este recto anterior, como está en la resonancia totalmente alterado, y en la ecografía muy visible en el corte transversal, como desde proximal a distal en el tercio medio y tercio distal está absolutamente distorsionado.
más distorsionado este caso, donde ya la lesión es de mayor gravedad, extensión muy amplia y rotura completa de la aponeurosis central. En el eje largo vemos cómo se rompe como a cuchillo esta aponeurosis, muy similar a lo que veíamos antes en el gemelo, y como aquí en el interior de la musculatura vemos una rotura total y completa de este entramado central aponeurótico del recto anterior, una lesión de muy mal pronóstico que tiende además muy fácilmente a hacer recidivas y que obliga a una parada absolutamente completa del deportista. Ya cuando nos acercamos a la propia extensión del propio tendón en la parte más proximal, estamos hablando de lesiones cuasi ya tendinosas. En este sentido, estas lesiones tendinosas son ya muy similares a lesiones que se pueden producir o asimilables a lesiones ya de mucha mayor gravedad de una rotura puramente tendinosa. Y aquí hay que diferenciar mucho la estructura tendinosa de cada uno de los músculos. Vemos aquí el semimembranoso, una lesión muy proximal del propio tendón del semimembranoso, con su distorsión muy clara del engrosamiento y rotura del propio tendón, que a nivel proximal estaríamos hablando de una lesión puramente tendinosa, a diferencia de una lesión del bíceps y del semitendinoso, que para considerarla tendinosa tendría que ser una zona ya muy claramente proximal, porque como vemos el semitendinoso mantiene cierta estructura muscular hasta la porción más tendinosa proximal, con lo cual cada músculo tiene un comportamiento totalmente diferente. La lesión muscular del semitendinoso se podría dar en la zona media del muslo, mientras que la zona tendinosa del semitendinoso y del bíceps sería ya en tercio proximal, con lo cual nos complica mucho porque cada músculo tiene su propia morfología y su propia anatomía. Más lesiones de estas características, así una afectación de ambos tendones, aquí el semitendinoso y bíceps y aquí el semimembranoso, como se rompen, desaparecen a nivel proximal, no llega a la inserción ni uno ni otro, estaríamos hablando de una lesión ya más proximal y más global, más cercana a la inserción, que equivale a una desinserción de estas estructuras tendinosas, lesiones de mucha mayor gravedad y que cada vez se tienden a operar más. En este sentido, lesiones similares de estas características, una avulsión completa del semitendinoso y del bíceps en su zona más proximal, junto al semimembranoso, una avulsión tendinosa completa, lógicamente en este caso con una retracción distal tendríamos a llevar el tendón a su sitio. Son lesiones quirúrgicas porque tenemos un agujero con una disociación total entre la parte más distal y la parte insertiva más proximal, que si no lo llevamos a su inserción estaríamos realmente perdiendo mucha potencia desde el punto de vista de arquitectura y de estructura muscular. Esto es precisamente la discusión que hoy en día tenemos con Ansu Fati, por ejemplo, de si operar o no operar una lesión que seguro, aunque no la conozca, será similar a la de este tipo de avulsión. A nivel distal es más complicado y depende también de los propios grupos musculares y de la compensación que pueden hacer entre unos músculos y otros. Es decir, podemos tener lesiones completas del semimembranoso y mantener el semitendinoso y bíceps, al revés, y en este caso, por ejemplo, podemos ver un poco el ejemplo de un comportamiento de estas características. Aquí tenemos una rotura total y completa de la aponeurosis distal del recto anterior, pero como se mantienen las otras tres en la estructura cuadricipital, la importancia es mucho menor. Tendríamos un muñón muscular a nivel distal del recto anterior, pero sin embargo mantendría una potencia porque los otros tres elementos de inserción conjunta están mantenidos, a diferencia de este otro caso, donde ya la estructura del recto anterior se acompaña de una rotura del vasto lateral en este caso y del vasto medial, que hace que se disocie totalmente la estructura distal de la estructura proximal. Tenemos prácticamente una lesión muy similar a una lesión del tendón cuadricipital, y es un caso que operamos hace unas semanas precisamente por esta desconexión entre las dos estructuras tendinosas. En conclusión, podemos entender que el grado y la longitud tiene cierta importancia, no una relación directa con el pronóstico, probablemente con el pronóstico tenga más importancia el impacto del tejido conectivo. En este sentido, estamos viendo muchas publicaciones que hacen alusión precisamente a la importancia de toda esta estructura conectiva en las lesiones musculares. Y si queremos definir una lesión muscular, tenemos que entender primero la separación entre las lesiones, lógicamente, por elongación indirectas, de las lesiones contusivas o lacerativas directas. Dentro de las de mecanismo indirecto habrá que tener muy en cuenta, porque
Se comportan de manera totalmente diferente las lesiones de mayor frecuencia, los isquiosurales, el recto femoral, el aductor largo, el gastrocnemo o el sóleo. En este sentido, incorporé la clasificación de Müller-Borchardt, que hacía alusión precisamente a las lesiones tipo 3 o tipo 4, y dentro de las tipo 3, las leves o moderadas, las de tipo 4, las subtotales o las desinserciones, e incorporar esta clasificación alfabética adicional fundamental que alude al tejido conectivo afectado. Y en este sentido, diferenciar lesiones tendinosas, que insisto que a mí me gusta más llamarlas aponeróticas, de lesiones mioaponeróticas en mi nomenclatura, de lesiones intramusculares o de lesiones miofasciales. Y sumando la extensión de la lesión con el mecanismo lesional, con el músculo afectado y con el tejido conectivo, ya vamos a tener nombre y 2 apellidos de esta lesión muscular. Y desde el punto de vista de pruebas, si queremos separar resonancia de ecografía, que son las 2 pruebas capitales en el diagnóstico de lesiones musculares, entender desde manera global que la resonancia es más fácil de interpretar por este concepto de edema muscular, que se ve muy bien en la resonancia y no tan bien en la ecografía, con lo cual la ecografía va a ser muy operador dependiente, y además las lesiones en todo caso van a aparecer siempre menores que en la propia resonancia. Y desde el punto de vista de resonancia y ecografía, las lesiones miofasciales y aponeróticas se reconocen generalmente bien en la ecografía. La resonancia es imprescindible en la valoración del deportista de élite. En este sentido, hay mucho menor riesgo diagnóstico y además generalmente lo que hacemos es un diagnóstico inicial con resonancia y una evolución posteriormente con control ecográfico, mientras que en el deportista no de élite o en profesionales no deportistas, la ecografía va a ser la primera prueba de imagen y la resonancia la vamos a utilizar especialmente para confirmar la lesión. Y si nos tuviéramos que quedar con una o con otra, pues yo diría que en casos de desinserciones yo preferiría la resonancia. En el caso de lesiones aponeróticas periféricas, es decir, el tenis leg, me daría prácticamente igual una que otra. En lesiones aponeróticas centrales, si son profundas como el sóleo, preferiría la resonancia, mientras que si son superficiales me daría mucha información, por ejemplo en el recto femoral, en la lesión de la aponerosis central, tanto la ecografía como la resonancia. Si tuviera que elegir en una lesión miofascial periférica, preferiría la ecografía a la propia resonancia, mientras que las lesiones conectivas intramusculares, por lo pequeñas que son generalmente y porque no afectan a entramados fundamentales, la resonancia tiene una información muy superior a la ecografía. Desde el punto de vista de pronóstico, los factores más importantes para considerar el return to play son la extensión y especialmente el lugar de la rotura, pero siempre pensando qué músculo está afectado y qué porción del músculo y especialmente del entramado conectivo está afectada. Aquellas lesiones del entramado conectivo principal, es decir, la aponerosis central, van a requerir rehabilitación más larga y mayor tiempo de duración hasta el retorno al juego, con un mucho mayor riesgo de recurrencia. Aquí tenemos que ser muy prudentes desde el punto de vista de la propia evolución. No toda resonancia resuelta va a producir un retorno to play satisfactorio, porque hay lesiones que encima son difíciles desde el punto de vista de interpretar clínicamente, y por otro lado además, para complicarlo todo más, una lesión en la misma ubicación en función de la afectación del tejido conectivo va a tener un pronóstico totalmente diferente. Y en este sentido, para hacerlo todavía más complicado, lesiones idénticas en jugadores diferentes tienen evoluciones también diferentes, y además en función del deporte pueden tener además evoluciones diferenciadas las mismas lesiones. Si nos quedamos desde el punto de vista de tratamiento con la reflexión fundamental, es decir, entendería la función del médico especialmente para el diagnóstico y sobre todo para el drenaje de hematomas profundos, bien a través de guías ecográficas o bien incluso para apoyo de drenajes quirúrgicos, si son percutáneos ecodirigidos, mucho mejor. Para todas aquellas técnicas ecodirigidas invasivas de medicina reparativa, como ya hemos visto, y especialmente para la cirugía de lesiones tendinosas por avulsión. Estoy pensando en el semitendinoso y en el bíceps especialmente, que son las que hoy en día más tendemos a reparar desde el punto de vista quirúrgico, mientras que todo el resto del manejo terapéutico va a depender de la evolución clínica, y en este sentido la evolución clínica generalmente la está controlando perfectamente el fisioterapeuta, con lo cual el fisioterapeuta puede ser fundamental
en el control evolutivo clínico de todos estos procesos, sobre todo y especialmente si en ambos casos tenemos pruebas de imagen para controlarlo. Es decir, un fisioterapeuta que tenga un control de pruebas ecográficas y que controle muy bien la ecografía va a ser un perfecto controlador del manejo de la evolución clínica, y a su vez un médico que tenga capacidad ecográfica va a ser un elemento fundamental para hacer un diagnóstico inicial de certeza e incluso apoyarse en algunos casos en la propia resonancia. Muchísimas gracias.